Kevin Durant revoluciona la NBA tras su pedido de traspaso. Bienvenidos a Contenders, mi nombre es Juan Pablo Wilches y hoy hablaremos de la situación de Kevin Durant. Porque hace una semana exactamente estábamos todos muy ansiosos por ver lo que iba a suceder en la agencia libre. Se abría la agencia libre, había muchos rumores, esperábamos que varios jugadores cambiaran de equipo y esperamos que muchas otras estrellas de la liga, caso Donovan Mitchell, caso Kyrie Irving, Rudy Gobert, también se pudieran mover. En ese momento en Brooklyn lo que se estaba hablando era sobre Kyrie Irving. Kyrie Irving llevaba ya algunos días especulando acerca de una posible salida de los Brooklyn Nets y su llegada a Los Ángeles Lakers. Recordemos, estaba hablando de una posible no renovación con los Brooklyn Nets, es decir, no optaría por el año de contrato que le quedaba y firmaría como agente libre con Los Ángeles Lakers, y decían que estaba dispuesto a perder alrededor de 30 millones de dólares con tal de firmar con la franquicia angelina. ¿Qué sucedió? Que termina aceptando su opción de jugador y un año más con Brooklyn de 37 millones de dólares. Y eso daba a entender que Kyrie Irving apostaba por el proyecto de Brooklyn junto a Kevin Durant. Eso eran los reportes en ese momento, que tanto Kyrie Irving como Kevin Durant iban a dar una nueva oportunidad. Luego de Kevin Durant sí se llegó a rumorear que sí se iba a Kyrie Irving él también, pero en ese momento cuando Kyrie Irving anuncia que se queda, todo parecía estar normal en Brooklyn. Entonces, ¿qué sucede? Acto seguido, teníamos unas horas ya de iniciar la agencia libre. Shams Charania, uno de los periodistas más importantes de la NBA, hace el anuncio, saca la noticia de que Kevin Durant le había comunicado a la gerencia general de los Brooklyn Nets que quería ser traspasado. Nadie se esperaba esto, y más aún hablando de un Kevin Durant que apostó por este proyecto cuando llegó por la agencia libre del 2019, recordemos. Y inmediatamente después otros periodistas grandes de la NBA como Adrian Wojnarowski confirmaron esta noticia, incluso salieron cuáles eran los destinos favoritos de Kevin Durant, siendo Phoenix y Miami como sus destinos preferidos para conseguir el anillo que está buscando. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. Cuando llegó Kevin Durant a los Brooklyn Nets, fue en el año 2019, recordemos. Llevaba Kevin Durant de 3 temporadas en Golden State, donde había conseguido 2 anillos, donde había llegado 3 veces a las finales y donde acababa de perder las finales ante Toronto, y en esas finales recordemos que Kevin Durant se lesionó y no pudo terminar la serie. Inmediatamente después dice que ya no va a continuar en los Golden State Warriors, que quiere buscar un nuevo reto. Prácticamente estaba queriendo decir que quiere ganar sin los Warriors, quiere demostrar que él puede ganar sin ellos. Porque recordemos, antes de que Kevin Durant llegara a los Warriors, ya los Warriors habían quedado campeones. Entonces era un equipo ya formado que, sumándole a Kevin Durant, pues explotó su nivel más aún. Pero ya era un equipo bueno de por sí. Y Kevin Durant daba a entender que quería irse a un equipo donde prácticamente él fuera la estrella principal, porque en los Warriors estás en la franquicia Stephen Curry. Sonó mucho que él y Kyrie Irving se iban a juntar a un equipo y que ese equipo iban a ser los New York Knicks. Todos sabemos que los Knicks, siempre que hay una estrella libre, pues se le vincula con ellos. Recordemos, LeBron, cuando se iba a ir de Cleveland la primera vez en el 2010, se decía que estaba entre Miami y los Knicks. Ese 2019 también sucedió lo mismo, pero cae la sorpresa de que Kevin Durant y Kyrie Irving no se deciden por los Knicks, sino que se van a los Brooklyn Nets. Llegan a los Brooklyn Nets, un proyecto que suma a otra estrella que pues ya está en decadencia, como de Andre Jordan, pero tenía una base interesante, tenía una cultura ya creada, tenía un buen entrenador como Kenny Atkinson. Kenny Atkinson fue el encargado de hacerse cargo de estos Brooklyn Nets tras el fracaso que tuvieron después del gran traspaso de Kevin Garnett y de Paul Pierce, y este proyecto todos recordamos que no funcionó. Los Nets hipotecaron su futuro y con esas rondas que le dieron a los Celtics terminaron llegando jugadores como Jason Tatum y Jaylen Brown a la franquicia de Boston. Les tocó reconstruir
a los Brooklyn Nets sin picks prácticamente, y Kenny Atkinson lo estaba haciendo bien. Ese primer año, temporada 2019-2020, los Brooklyn Nets solo podían contar con Kyrie Irving. Kevin Durant estaba lesionado. No les estaban haciendo mal. Kyrie Irving incluso tiene un partido de más de 50 puntos. Por lo tanto, el equipo tenía buenas expectativas, ¿no? Hay una decisión que toma Kenny Atkinson que prácticamente es la que cambia el rumbo de la franquicia, y es que él decide no apostar por DeAndre Jordan y más bien apostar por un pivot joven como Jarrett Allen. Una decisión que para muchos no era la indicada, porque Jarrett Allen en ese momento no, pues no lucía como un pivot lo bastante llamativo, por decirlo así. Sucede que antes del receso de la pandemia, echan a Kenny Atkinson. Muchos dicen, esto es algo que no se ha confirmado, pero que por esa decisión de sacar a Andre Jordan, y de Andre Jordan siendo cercano a Kevin Durant y a Kyrie Irving, ellos influenciaron para que Kenny Atkinson se fuera de la franquicia. Contrataron a un coach interino, y en la burbuja tanto Kyrie Irving como Kevin Durant no fueron. Primero que todo porque el equipo no estaba peleando por nada. Iba a ir a playoff, pero sabían que no estaban en ese, no era su año. Y Kevin Durant prefirió descansar y seguir recuperándose de una lesión tan grave como lo fue la que sufrió en las finales del 2019 con los Warriors. Una muy buena decisión. Kyrie Irving, que también tenía algunas lesiones, pero que sí hubiera podido ir a jugar, decide no hacerlo. ¿Qué pasa acto siguiente? Pasa la burbuja, se contrata a Steve Nash, una decisión muy cuestionable, y en el podcast donde hablábamos del proyecto de los Brooklyn Nets yo les decía que se me hacía que Steve Nash no era el entrenador indicado para este proyecto. No lo era. Steve Nash era la primera experiencia en el banquillo, es que no había sido ni asistente. Fue un gran base, fue un gran jugador, pero todos sabemos que porque haya sido un gran jugador no significa que vayas a ser un gran entrenador. Y bastantes ejemplos hemos tenido en la NBA, en el fútbol y en muchos otros deportes. Y Steve Nash, más aún cuando llegas a un proyecto que te exige ganar como el de los Brooklyn Nets. Primer año Steve Nash no fue malo, el equipo jugó bien, fue segundo de la conferencia, y recordemos que Kevin Durant estaba jugando a nivel MVP durante gran parte de la temporada. Es nombrado capitán del All-Star, pero se lesiona y se pierde 1 o 2 meses, no recuerdo muy bien. No puede ir al All-Star. Esa temporada adquieren a James Harden. Kyrie Irving también se pierde unos partidos por lesión, entonces el Big Three no puede coincidir lo bastante en la cancha como ellos quisieran. ¿Qué pasa después? Llegan a los playoffs, avanzan a semifinales de conferencia, serie ante Milwaukee, empatada 3-3, último partido. Kevin Durant lanza un triple para la victoria, entra el triple, pero su pie por unos centímetros perjudica la jugada y termina siendo un doble, y los Brooklyn Nets terminan eliminados de la temporada 2021. Los Bucks terminan siendo los campeones. Pero Brooklyn habían buenas sensaciones, y más aún con unos Nets que habían hecho un proyecto en donde habían traído también a Blake Griffin, donde traían a LeMarcus Aldridge, que se había retirado antes de los playoffs, pero tenía un roster bastante bien compensado, digámoslo así, en ese momento. ¿Qué pasa? Que llega la temporada 2021-2022 y todo parecía muy bien. Habían adquirido a Patty Mills. A mí Patty Mills me gusta, la verdad. Me parece un buen jugador de rol, y más aún hablando de un jugador que pues ya tiene sus años, ya está prácticamente en lo último de su carrera. Así que el roster de Brooklyn me parecía bueno. Pero ¿qué sucede? Kyrie Irving no quiere ir a no se quiere ir a vacunar, entonces no puede jugar los partidos correspondientes en Nueva York. Se va a perder gran parte de la temporada. Sucede también la polémica de que James Harden empieza a decir que se quiere ir, que está cansado de la actitud de Kyrie Irving, no sé qué. Kevin Durant comenzó una buena temporada, después vuelve a lesionarse, vuelve a perderse el All-Star Game. Antes del All-Star, James Harden se va, y los Nets terminan la campaña séptimos, jugando play-in y no siendo contendientes, aplastados
por unos Boston Celtics que están en un gran nivel. Y ahí prácticamente todos decíamos, ok, el gran problema de ellos es que no han podido estar sanos todos, han acabado de adquirir a Ben Simmons, entonces hay la esperanza de que Ben Simmons encaje bien, pero Ben Simmons no viene físicamente bien, entonces, ¿qué va a pasar con Brooklyn? El proyecto todavía está vivo, todavía tiene un buen roster, así que todo lo que estaba girando en torno a Brooklyn era cuando los veríamos campeones. El Big Three no había funcionado por lesiones, por decisiones de jugadores, solo los vimos 16 partidos. Kyrie Irving y Kevin Durant tampoco han jugado bastantes partidos juntos, pero cuando los veíamos en la cancha ambos se entendían bien. E incluso con James Harden se entendieron bien los pocos partidos. Por eso sorprende que Kevin Durant haya decidido salirse del proyecto, porque este proyecto ha tenido bastantes baches en donde Kevin Durant ha influenciado. Él no estaba al 100%. Si él estuviera al 100% y el equipo no rindiera, o sea, si Kevin Durant hubiera jugado toda una temporada, les aseguro que hubiera sido MVP en alguna de las dos últimas temporadas. Y ahí sí entendería que Kevin Durant diga, me voy, porque lo he dado todo y no ha funcionado, los demás no están funcionando, etc. Pero Kevin Durant no ha estado sano, entonces por eso se me hace un poco injusto incluso hacia la franquicia, que ha tenido muy malas decisiones a nivel gerencial, eso es cierto, y tal vez la relación entre la gerencia y Kevin Durant, incluso el mismo Kyrie Irving, que bueno, Kyrie Irving es más problemático y entendemos que puede haber problemas, pero que Kevin Durant y la gerencia tal vez en una relación rota, tal vez porque no han conseguido lo que Kevin Durant quiere o no han traído a los jugadores que él quiere, pese a que tienen una gran plantilla. Y creo que el problema también tiene que ver con que no tienen el entrenador indicado, porque este equipo con un entrenador más experimentado creo que ya habrá llegado más lejos. Y Kevin Durant, sabiendo que no estaba al 100, se va de unos Brooklyn Nets que la verdad se me hace que van a pagar un precio muy alto todo lo que está viviendo Brooklyn, porque era un proyecto que pintaba para hacer una dinastía. A ver, primero Kyrie Irving y Kevin Durant, y después con James Harden decían 3 anillos seguidos, o mínimo un anillo, y no han conseguido eso. James Harden duró menos de un año en la franquicia, se fue James Harden. Kevin Durant parece que no cree mucho en un victory con Ben Simmons, pese a que en el papel tiene un mejor complemento con Ben Simmons que con James Harden, porque es un jugador que te aporta defensa. Entonces el balance entre defensa y ofensiva en unos Brooklyn Nets con Kyrie Irving, Kevin Durant y Ben Simmons, creo que está bastante bien equilibrado todo. Pero parece que lo más probable es que no veamos ese victory. Y no lo vamos a ver porque si Kevin Durant se va, que es lo que parece ser en ese momento, pese que hay los reportes que hay la posibilidad de que se quede, pero si él se queda es porque ningún equipo satisface los requerimientos de Brooklyn, porque todos sabemos que esa es la otra cuestión. ¿Cuánto va a pedir Brooklyn por Kevin Durant? Se está hablando que si Phoenix lo quería, entonces que diera a Devin Booker. Obviamente los Phoenix Suns no van a dar a Devin Booker. ¿Por qué yo te tengo que dar a mi mejor jugador de 25 años, si tú, o sea, si lo que te estoy ofreciendo tiene valor, por ejemplo, con DeAndre Ayton? Entonces no hay necesidad de dar a Devin Booker y no lo van a dar. Pero ¿cuál es el problema de que entre en el traspaso de DeAndre Ayton? Que DeAndre Ayton no puede jugar con los Brooklyn Nets por la cuestión de Ben Simmons y el segundo contrato de rookie. Esto impide que ellos dos puedan jugar en una misma franquicia, a no ser que entre un tercer equipo, digamos Toronto, donde DeAndre Ayton se vaya a Toronto y otra pieza de Toronto llegue a Brooklyn, o Ben Simmons se vaya a ese tercer equipo dentro del traspaso. Y aquí, en esta cuestión, hay bastantes impedimentos, porque tanto Miami como Phoenix no van a dar ni a Devin Booker ni a Jimmy Butler. Tendrían que dar o a Bana de Bayo o a DeAndre Ayton, y los dos están bajo su segundo contrato, por lo que no podrían llegar a Brooklyn y Ben Simmons se tendría que ir, como ya les dije. Entonces, ¿qué sucede con los Nets ahora? Que van a tener que tratar de recuperar picks, porque los picks que se fueron hacia Houston en el traspaso de James Harden son bastantes.
Y prácticamente estamos diciendo que si se va Kevin Durant, que si se va Kyrie Irving y si se van por pocas rondas de draft, la década que le viene a Brooklyn va a ser difícil. La reconstrucción de Brooklyn va a ser muy, muy complicada desde el aspecto que lo veas. Porque hipotecaron a tal nivel su futuro que si Kevin Durant y Kyrie Irving presionan tanto a la gerencia para que se vayan, los Nets van a tener que aceptar una oferta que tal vez no sea la que ellos desearían, pero que la van a tener que aceptar. Ahora, si Kevin Durant se va a Phoenix o a Miami o a Dallas o a un equipo que ya pinte para ser contendiente, los picks durante los digamos que dan 4 picks, los picks durante los próximos 4 años no van a ser buenos. Y intercambiarlos por picks con más valor va a ser difícil para Brooklyn. Si das a Kyrie Irving a los Lakers y los Lakers te dan lo que pueden dar, que son 2 picks 2027-2029, no sabemos qué valor van a tener esos picks en unos años. Entonces, Brooklyn va a tener que pensar desde la gerencia, y estoy muy seguro que si se van KD y Kyrie, la gerencia también va a haber un cambio. Y va a ser catalogado como el peor fracaso de la historia de la NBA, más aún que el fracaso que tuvieron estos mismos Nets con Kevin Garnett y con Paul Pierce y que Jason Kidd era el entrenador y no sé qué. Este proyecto que juntaba a 3 estrellas grandes de la liga que solo llegaron a jugar 16 partidos y a uno de los mejores jugadores, mejores anotadores de la historia, que tan solo jugó 3 temporadas, de las cuales ninguna fue completa, y un proyecto que ni siquiera llegó a las finales, lo categorizamos como un fracaso total. ¿Dónde me gustaría ver a Kevin Durant? Creo que Kevin Durant encajaría muy bien en Phoenix, porque tendrías al lado a Chris Paul y a Devin Booker. Y además de esto, también, si Chris Paul se retira en 1 o 2 años, quedas con Devin Booker, queda una base interesante, tienes un buen entrenador. Si te vas a Miami, creo que Miami también encajaría bien. Ahora, me parece que si yo fuera a Miami, no estaría tan negado a dar a Jimmy Butler. Y me quedaría con Bam Adebayo. Sí, es una opinión cuestionable, pero creo yo que si Miami tiene a Kevin Durant y Bam Adebayo no puede entrar en el traspaso y muy probablemente sea difícil meter otro tercer equipo, pues sería muy buena opción Jimmy Butler. O sea, Jimmy Butler es un gran jugador y ver a Kevin Durant y a Jimmy Butler sería impresionante, pero yo no estaría tan negado a darlo a cambio de Kevin Durant, la verdad. ¿Qué opinan ustedes acerca del futuro de Kevin Durant y los Brooklyn Nets? En mi opinión, hay culpabilidad en ambas partes de que este proyecto haya fracasado. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay más culpa de un lado que en el otro? Déjenlo en los comentarios, síganme en Apple Podcast, Spotify y en mi canal de YouTube. Que Dios los bendiga, un abrazo gigante.